Buenas tardes, clase. En el día de hoy vamos a asignar el proyecto de las frases célebres. Esta presentación fue realizada por la estudiante Janica Velocier de la Universidad de las Bahamas. Espero que haber dicho el apellido bien. Es una estudiante muy destacada del programa de la especialidad de español. Y como a veces hago con mis estudiantes, sus presentaciones las comparto para que los otros estudiantes también se sientan motivados. Vamos a hablar. En el proyecto de la frase célebre del curso de otoño del año 2009, la estudiante Yanika decidió hacer una presentación de la frase célebre, patria o muerte venceremos. Ella explicó qué significa y entonces, según las instrucciones del proyecto, explicó quién la dijo. Por ejemplo, esta frase célebre, si estuviésemos haciendo el programa de Escriba y Lea, una de las preguntas que habría que responder es quién la dijo. Y entonces se podría decir que es una frase célebre dicha por Fidel Alejandro Castro Ruz, conocido como Fidel Castro, y que fue conocido como un presidente muy importante en la historia de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y también es descrito como revolucionario político, comunista cubano. Entonces, cuando se describe de dónde es la frase tiene raíces en Cuba en el siglo XX. Es una de las preguntas que habría que responder en un programa como Escriba y Lea si se estuviese hablando de una frase célebre. Por ejemplo, otra interrogante o pregunta a responder sería: ¿en qué contexto se dijo la frase? ¿Cuál sería el contexto de la frase? Pues en cuanto al contexto, se dijo la frase completa en el Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de Barberías y Peluquerías. Esto fue el 7 de junio del año 1969, cuando la Revolución Cubana aún era muy joven. Y esa clase ha sido la esencia desde entonces de la posición rebelde de la Revolución Cubana y de la fe del país en la victoria. O sea, la frase incita a que el pueblo ponga por encima de todo su patria. O sea, patria o muerte. En otras palabras, ¿es el país o no es nada? Y venceremos es la convicción. Esto es un ejemplo de lo que es una frase célebre y que fue muy bien explicada por la alumna Janica, como les dije. Ahora, ¿cómo se hizo célebre la frase? Pues bueno, casi medio siglo después es que comienza, porque a pesar de los desastres naturales y las crisis políticas y sociales del pueblo de Cuba, todos continuaban con la misma convicción y fortaleza. Y entonces más adelante se convirtió en el lema del país. Cada vez que había una actividad política importante, se decía patria o muerte y el pueblo respondía venceremos. Bueno, esta es la frase célebre de otro estudiante, nuestro estudiante Jackson Jefford, también del programa de lingüística del año pasado, de otoño 2019, donde él explicó esta frase que es: más vale morir con honra que vivir deshonrado.
Esta frase célebre fue dicha por Hernán Cortés. Miren cuánto tiempo hace que vivió Hernán Cortés, desde 1485 hasta el año 1547. Esta frase ha sido utilizada y transformada por muchos líderes políticos, pero quien la rescató y la convirtió en una frase inmortal fue el guerrillero e histórico Ernesto Che Guevara, quien estuvo entre nosotros desde el año 1928 hasta el año 1967. Ernesto Che Guevara, conocido como el Che, le dio un toque más personal. Él la convirtió en una frase que las personas la pueden utilizar para identificarse más. Y de ahí nació la frase más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y con respecto le decimos al Che, el Che, Ernesto Che Guevara, nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, pero como muchos sabemos, era internacionalista porque fue conocido por muchas obras en muchos países a través de Latinoamérica y por supuesto fue un ícono también en Cuba. Fue un revolucionario marxista argentino, era médico, también era autor, líder guerrillero, diplomático y teórico militar. Fue una figura importante en la Revolución cubana y su rostro se ha convertido en el símbolo de lo que es una cultura omnipresente de rebelión a nivel global. Entonces, estas son las dos frases célebres que presentaron estos estudiantes como equipo. Como les dije, el estudiante Jackson Jeffer escogió la frase más vale morir de pie que vivir de rodillas. O sea, es preferible morir con dignidad que vivir con la cabeza baja. Hay muchos modos de parafrasear esa frase. Y por supuesto que la frase original fue dicha por Hernán Cortés, más vale morir con honra que vivir deshonrado. Y les recuerdo la otra, que es patria o muerte, venceremos. Hay otras frases también, por ejemplo, otra dicha por el Che, hasta la victoria siempre. Y en el ámbito de la literatura podemos reconocer la frase de ser o no ser, to be or not to be, ¿ve? Hay muchas frases que son conocidas como frases célebres. En otras palabras, una frase célebre es una frase dicha que se convierte en una declaración histórica, algo que a través de los años y los siglos las personas continúan diciendo. Y pues en esto consiste la frase célebre y después de esta presentación ya estamos listos para asignar nuestro proyecto. Entonces, podemos decir que una frase célebre es una frase muy conocida, la cual es repetida y suele ser citada o usada en diferentes contextos y cuya autoría por lo general corresponde a algún personaje famoso, una persona conocida. O sea, hay frases que cuando las decimos, todo el mundo sabe quién la dijo, o muchas personas saben, o es fácil buscar la referencia. En eso consiste la frase célebre. O sea, la frase célebre es una frase que por lo general responde a la regla prescriptiva. El proyecto anterior se trataba de dichos, dicharachos, proverbios, no necesariamente en el contexto de proverbios de la Biblia, sino los proverbios callejeros,
lo que usa la gente en la calle. Y este tipo de frases, por lo general, responde a la regla descriptiva porque describe el uso del lenguaje, aunque no esté correcto. Ahora, las frases célebres, por lo general, corresponden a la regla prescriptiva. ¿Por qué? Porque incluyen palabras de uso correcto, pero en muchas ocasiones la frase célebre no es una oración con la estructura que conocemos, sino es una expresión corta, puede ser corta, pero tiene carga semántica. ¿Qué quiere decir carga semántica? Es el valor que le damos a una palabra en función, o sea, la función que tiene esa palabra en ese contexto. No en su significado literal, sino en el contexto del cual estamos hablando. Por ejemplo, la frase que les mencioné antes, patria o muerte, venceremos. No quiere decir literalmente que vamos a defender la patria o se va a morir todo el mundo. No, eso quiere decir las personas tienen una convicción nacionalista que van a defender la patria. La palabra muerte no quiere decir que hay que morirse, lo que quiere decir es que no hay otra opción sino defender la patria. Y la otra parte de la expresión que dice venceremos quiere decir que vamos a triunfar, vamos a tener éxito, que al final es la patria o no es nada y vamos a triunfar. O sea, no es una oración en un contexto sintáctico tal cual lo conocemos, con el orden, sujeto, predicado, no. Pero cuando se dice patria o muerte, todo el mundo entiende que detrás lo que viene es venceremos en el contexto de la realidad del pueblo de Cuba. En el contexto de la frase célebre que les compartí del estudiante Jefferson, que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Eso no quiere decir que vas a vivir de pie, hay que dormir en algún momento. Lo que quiere decir que es preferible vivir con dignidad que vivir siendo esclavo. O sea, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Esa persona dice, yo prefiero morir, pero morir con mi dignidad, que vivir siendo un esclavo y siendo humillado. No tiene o sea, tiene un contexto, pero no tiene el orden sintáctico que conocemos de una oración simple, como dijimos en la clase pasada, u oración compleja. No tiene sujeto y predicado. Tiene una carga semántica, es una expresión que no obedece, no sigue la estructura regular de la oración, pero se entiende el significado dado el contexto.